A lo largo de la historia, miles de personas han dejado su huella. Entre ellas, algunas se han destacado por su extraordinaria empatía, dedicándose a construir un mundo mejor para los demás. Figuras como Martin Luther King, Mahatma Gandhi o la Madre Teresa de Calcuta son ejemplos de seres humanos que, gracias a su profunda compasión, lograron conectar con el sufrimiento ajeno y lucharon incansablemente por aliviarlo. Su legado es una muestra del poder transformador de la empatía. Pero en el otro extremo de la humanidad, encontramos a individuos cuya incapacidad para sentir empatía los lleva a cometer actos de maldad y destrucción sin remordimiento. ¿Qué lleva a alguien a cometer estos actos? ¿Es algo innato o es el producto de su entorno? El día de hoy, en Psicología en pocas palabras, comenzaremos con nuestra serie de videos titulada Museo de las Mentes Siniestras. El día de hoy, veremos lo que la psicología tiene que decirnos al intentar desentrañar el origen del mal. Los términos psicopatía y sociopatía son frecuentemente utilizados para describir a personas que cometen actos criminales o violentos. ¿Qué significan realmente? Aunque ambos términos se enmarcan dentro del trastorno antisocial de la personalidad, hay diferencias clave entre ellos. Si bien las manifestaciones de ambos pueden ser similares en cuanto a conductas antisociales y criminales, sus orígenes, motivaciones y comportamientos son diferentes. El psicópata es alguien que se caracteriza por una personalidad fría, calculadora y a menudo encantadora. A diferencia de los sociópatas, los psicópatas son más meticulosos y racionales. Aunque no sienten empatía, pueden imitar emociones humanas para manipular a los demás y obtener beneficios personales. Esta capacidad para manipular, sumada a la falta de remordimiento, hace que los psicópatas sean sumamente peligrosos. Los estudios científicos han identificado anomalías en ciertas áreas del cerebro de los psicópatas, particularmente en la amígdala, una zona vinculada a las emociones y la empatía. El perfil psicológico de un psicópata incluye varios rasgos distintivos. El primero es la falta de remordimiento o de culpa. Los psicópatas no sienten culpa por sus actos. Esta desconexión emocional con los demás los vuelve peligrosos, ya que no experimentan la misma sensación de responsabilidad que la mayoría de las personas sentiría tras hacer daño a otros. Esto se debe a la desconexión emocional que tienen con los demás, un fenómeno relacionado con anomalías en áreas del cerebro involucradas en el procesamiento de emociones. El segundo rasgo habla sobre la carisma y la superficialidad. Aunque puedan parecer encantadores, el carisma de los psicópatas es solo una fachada. Usan esta habilidad para ganarse la confianza de los demás y manipularlos en su propio beneficio. Podrían estar sonriendo, pero detrás de esa sonrisa no hay ningún genuino interés por las demás personas. El tercer rasgo habla sobre la frialdad emocional y la despreocupación. Los psicópatas tienen una capacidad notable para mantenerse tranquilos y controlados, incluso en situaciones de alta tensión. No se dejan llevar por la ansiedad ni por el miedo, lo que les permite cometer actos extremadamente violentos o destructivos sin inmutarse. Este control emocional está relacionado con la disfunción en el sistema nervioso que regula las respuestas emocionales. Otro rasgo característico es el pensamiento lógico y calculador. A diferencia de los sociópatas, que son más impulsivos, los psicópatas suelen planificar sus acciones con gran detalle. Esto incluye la preparación meticulosa de crímenes, estafas o manipulaciones,
lo que los convierte en expertos de la engañosa apariencia de la normalidad. Otro rasgo clave es sobre la socialización de un psicópata. La socialización de un psicópata está marcada por la desconexión emocional y la manipulación. Aunque los psicópatas pueden aprender y adaptarse a las normas sociales, carecen de una verdadera conexión emocional con las personas. Esto significa que, a pesar de que pueden interactuar de manera efectiva con los demás y cumplir con las expectativas sociales de una manera muy funcional, lo hacen solo para obtener lo que desean, sin un interés por los sentimientos ajenos. Otro rasgo característico se encuentra en la educación y la crianza. Aunque los psicópatas pueden haber crecido en un ambiente aparentemente normal, algunos estudios sugieren que los factores genéticos juegan un papel más importante en su desarrollo que los factores sociales. Esto implica que, incluso en un entorno familiar estable, la predisposición genética a la psicopatía puede prevalecer. Aquí también podemos encontrar el aprendizaje de comportamientos. Los psicópatas tienden a aprender a través de la observación y la imitación. Pueden simular emociones y comportamientos para encajar en la sociedad, pero lo hacen de manera superficial. No experimentan las mismas reacciones emocionales que el resto de las personas. Ted Bundy, el infame asesino serial, es un claro ejemplo de psicopatía, ya que usaba su atractivo y habilidades sociales para ganarse la confianza de sus víctimas. Al igual que muchos psicópatas, Bundy no mostró ningún signo de remordimiento por sus crímenes y fue extremadamente meticuloso en la planificación de sus asesinatos, eludiendo de esta manera a las autoridades durante años. Su capacidad para simular emociones como el amor y el arrepentimiento le permitió manipular incluso a quienes lo conocían más cercamente. Hablando de las causas posibles, algunos estudios sugieren que las diferencias cerebrales en los psicópatas pueden tener un componente genético, lo que podría explicar su falta de empatía y su incapacidad para experimentar el miedo o el remordimiento. Ahora, hablemos de los sociópatas. Un sociópata suele ser impulsivo, errático y emocionalmente volátil. A diferencia de los psicópatas, los sociópatas tienen más dificultades para formar relaciones significativas o mantener una vida estable. Si bien ambos muestran un desprecio por las normas sociales y el bienestar ajeno, sus acciones tienden a ser menos planificadas y más impulsivas. El comportamiento sociopático se vincula estrechamente con una experiencia de traumas en la infancia, lo que sugiere que el entorno social y familiar tiene un papel crucial en su desarrollo. El perfil psicológico de un sociópata es muy diferente al de un psicópata. Si bien los sociópatas también muestran una falta de empatía, sus motivaciones y comportamientos son más erráticos y emocionalmente intensos. Algunos de los rasgos más característicos son la impulsividad y agresión. A diferencia de los psicópatas, los sociópatas tienden a ser muy impulsivos. Sus decisiones no se basan en una planificación lógica, sino en las emociones del momento. Esto puede llevarlos a actuar de una manera violenta, sin tener en cuenta las consecuencias. Esta impulsividad está estrechamente relacionada con un sistema de control emocional más débil. Otro rasgo en los sociópatas es la dificultad para formar vínculos estables. Los sociópatas suelen tener gran dificultad para formar relaciones duraderas o estables. Esto se debe a su incapacidad para confiar en los demás
y a su tendencia a ver a las personas como herramientas a utilizar para satisfacer sus necesidades. A veces, las relaciones que mantienen son superficiales o utilitarias y suelen tener muchos conflictos interpersonales. Otro rasgo que podemos encontrar es la baja tolerancia a la frustración y a la autoridad. Los sociópatas tienden a tener una gran dificultad para seguir reglas y normas. Son muy propensos a la rebeldía contra la autoridad, y su bajo umbral de tolerancia a la frustración los hace propensos a estallidos de ira. Los sociópatas a veces sienten que las reglas no se aplican a ellos, lo que los lleva a comportamientos antisociales. Otro rasgo que se puede encontrar en los sociópatas son las experiencias traumáticas en la infancia. A diferencia de los psicópatas, cuya condición podría tener un componente biológico o genético, los sociópatas suelen desarrollar su trastorno a partir de experiencias traumáticas durante la infancia. El abuso físico o emocional, el abandono o el entorno familiar inestable son factores que contribuyen significativamente a la formación de la personalidad sociópata. Otro rasgo es la socialización de un sociópata. Los sociópatas a menudo tienen un historial de socialización deficiente. La mayoría de ellos han experimentado traumas significativas en su infancia, como abuso, negligencia o exposición a la violencia, lo que ha afectado su capacidad para formar relaciones estables y saludables. Esta falta de una base sólida de socialización influye directamente en su dificultad para ajustarse a las normas sociales y a las expectativas de la sociedad. Lo que nos lleva al siguiente rasgo común en los sociópatas: entornos familiares problemáticos. La mayoría de los sociópatas provienen de familias disfuncionales, donde los padres no proporcionaron un ambiente seguro o afectuoso. Estos factores contribuyen a su desconfianza generalizada hacia los demás y a su incapacidad para construir relaciones duraderas. Debido a su impulsividad y agresividad, los sociópatas suelen ser marginados o rechazados en entornos sociales. Esta falta de integración social refuerza su sentimiento de alienación y aumenta su inclinación hacia el comportamiento antisocial. Tal vez has escuchado hablar de Richard Ramírez, el acosador nocturno. Un criminal que actuaba sin planificación y era motivado por impulsos. Su modus operandi era caótico, dejando una estela de miedo y confusión en las comunidades que aterrorizaba. ¿La maldad nace o se hace? La respuesta no es sencilla. Los investigadores han identificado factores biológicos y ambientales que contribuyen a la formación de una mente con este tipo de trastorno. Estudios recientes realizados con resonancia magnética, área responsable de la toma de decisiones y el control de impulsos. Esta anomalía puede predisponerlos a tomar decisiones arriesgadas o violentas sin considerar las consecuencias. Por otro lado, el entorno en el que una persona crece también tiene un impacto crucial. El abuso, el abandono y las experiencias traumáticas durante la infancia pueden dejar cicatrices profundas en el desarrollo emocional de una persona. Cuando estas experiencias se combinan con predisposiciones biológicas, el resultado puede ser un comportamiento destructivo y, en algunos casos, una tendencia a la violencia. Un caso impactante es el de Aileen Wuornos. Este caso ilustra esta interacción entre biología y ambiente. Aileen, una mujer que sufrió abuso, abandono y explotación desde su infancia. Estos traumas marcaron su vida de manera irreversible, llevándola a convertirse en una de las asesinas seriales más conocidas. Sus crímenes, aunque violentos,
también reflejan su lucha interna y desesperación. En su historia se puede ver cómo las experiencias traumáticas pueden moldear, incluso definir el comportamiento de una persona. A pesar de todas las investigaciones, la ciencia aún no tiene todas las respuestas. Pero una cosa es clara: la maldad no es siempre innata ni completamente aprendida. Es el resultado de una compleja interacción entre biología y entorno. Es posible que nunca logremos comprender completamente a las mentes siniestras, pero estudiar sus motivaciones nos ayuda a prevenir futuros horrores. Lo que sabemos hasta ahora sobre los trastornos de personalidad antisocial, como la psicopatía y la sociopatía, es solo una pieza del rompecabezas. Los estudios demuestran que aunque factores biológicos como la genética y la estructura cerebral juegan un papel importante, el entorno y las experiencias de vida son igualmente esenciales para el desarrollo de estas condiciones. El abuso infantil, la negligencia, la exposición a la violencia o incluso una crianza inestable pueden ser catalizadores en la formación de personalidades destructivas. Sin embargo, aún estamos en las primeras etapas de comprensión de estos procesos y la ciencia sigue investigando cómo la interacción entre nuestra biología y crianza nos afecta de manera profunda. La psicopatía y la sociopatía no son entidades estáticas. Son entidades complejas que pueden variar ampliamente entre individuos. Algunas personas con trastornos sociopáticos pueden mejorar su capacidad para interactuar de manera funcional si reciben el apoyo adecuado y tienen un entorno que favorezca su reintegración. En cambio, los psicópatas, debido a las profundas anomalías cerebrales, podrían tener más dificultades para modificar su comportamiento. Y eso es todo por hoy. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que las mentes siniestras nacen o se hacen? En el próximo episodio de Museo de las Mentes Siniestras, exploraremos la mente de un asesino serial cuya fachada de normalidad confundió a muchas personas, pero cuya verdadera naturaleza dejó al mundo en un estado de shock. ¿Puedes adivinar de quién estamos hablando? Deja tu respuesta en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle me gusta. Muchas gracias.